En Seattle, la Antifa y compañía se han apoderado de unos 6 manzanas de la ciudad y la convirtieron en una república independiente, fíjense en eso. Están desfinanciando, es la palabra, a los departamentos de la policía en varias ciudades americanas también, hablando obviamente de Minneapolis, en Los Ángeles, en varios condados de Florida, en Illinois, Chicago es la capital. Obviamente lo que estamos viendo es un elemento clave de esta guerra. Por ahora no declarada, pero aún así es una guerra, intento de quitarle del medio a Trump por un lado y llevar al país a una guerra civil. Es absolutamente imposible ningún tipo de acuerdo entre los dos bandos porque la única forma que estos dos bandos distintos pueden estar de acuerdo es si hay un enemigo externo, en este sentido Rusia o China o Japón o quien sea. Pero como no hay un enemigo externo, lo que estamos viendo es un país condenado a decidir todo sobre un campo de batalla. La situación es muy compleja en Estados Unidos, es muy compleja a nivel mundial y repito, lo que estamos viendo no tiene nada que ver con coronavirus, tiene que ver con la quiebra del modelo económico, la quiebra sistémica que nos lleva a un reformateo del mundo y un mundo absolutamente distinto. Quiero decirlo otra vez, por milisilisísima vez. El mundo que conocíamos antes de finales del año 2019, ese mundo está muerto. Nunca más va a volver. Nunca de los nunca. Y todo lo que nos están comentando los políticos, comentaristas, economistas, los miembros de los think tanks americanos y o los ONGs, que en un par de meses todo volverá a su cauce como de antes. Me preocupa, dice uno, la economía. A todos debería preocupar la economía porque aquella economía del quinto tecnoparadigma ya está muerto. Ya salió el Vaticano a defender a Trump. Exactamente, lo comentamos antes, que Trump es la cara visible del proyecto internacional negro. Y detrás de Donald Trump está el Vaticano, está la vieja aristocracia europea. Repito, lo que yo llevo explicando mucho tiempo, no a nivel de países, porque estos no son países. Es un reparto de proyectos globales que está por encima de los presidentes y primer ministros en qué invertir en el nuevo mundo. Yo no sé cuánto dinero tienes. Yo en este momento invertiría en conocimiento, por un lado, por otro lado, invertiría en oro y plata física para asegurarse que puedes tenerlo cerca de ti. Sanidad de España, lo veo complicado. Retirar efectivos en euro, lo veo muy complicado la situación en Europa en general, pero en España sobre todo. España antes de la crisis tenía una tasa de desempleo de 25, 27, 28%, aunque yo creo que los números verdaderos, no lo que pintaban en un papelito, sino los números verdaderos eran muchísimo más altos. Ahora yo no encuentro ningún dato económico o de desempleo español a nivel oficial. Tiene que ser terroríficos los números. Si en Estados Unidos en los últimos 3 meses 48 millones de personas perdieron trabajo, pues solo podemos imaginar los números de España. En el fin del globalismo, sí, es el fin del globalismo. Globalismo es todo lo que ya no existe más. En este sentido, ¿qué opinas de Trudeau en Canadá? Liberal financista, un pendejo reverente. Situación en Inglaterra. Bueno, repito, estamos viendo un reformateo planetario. Esto a nivel de pensamiento crítico, porque claro, todo el mundo habla de libertad de expresión, pero libertad de expresión no puede existir sin libertad de pensamiento. Y lo que estamos viendo ahora mismo, están destruyendo la historia occidental, la historia del mundo blanco, porque supuestamente ser blanco ahora es malo. Yo soy blanco y soy orgulloso de ser blanco. No voy a ponerme nunca de rodillas delante de ningún negro, ningún blanco, ningún indio, ningún nadie. En cuanto a reparaciones, alguien me preguntó por él, los americanos piden a chinos que pagan 5 billones de dólares, o sea, trillion, ¿no? En inglés, reparaciones por el tema de Wuhan y coronavirus. Entonces, chinos los van a pedir los 5 o 10 billones de dólares
a los japoneses por los 20 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses a su vez van a poner 35 billones de dólares a los americanos porque estos tiraron 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. A los indios americanos van a pedir, estadounidenses, van a pedir a los americanos, el gobierno estadounidense, no sé cuántos miles de billones de dólares, porque básicamente erradicaron 98% de ellos. Los esclavos van a pedir no sé cuánto, y así esto es una locura que obviamente no tiene ni pies ni cabeza. Lo que estamos viendo es un elemento de esta nueva guerra, que no es guerra caliente por ahora, es una guerra híbrida, la guerra de información. En esta guerra, donde caos es básicamente el rey supremo, es lo que estamos viendo a nivel mundial. La élite alternativa no llegué a ver el resto del comentario. Yo quiero que entendáis, por ejemplo, de lo que está pasando hoy. Por ejemplo, que ya está saliendo información que supuestamente la gente de Trump están preparando el primer asalto de los negros contra el Trump, que al final esa gente es carne de cañón, ¿no? Antifa, estos jóvenes nihilistas, extremistas, es carne de cañón. No llegó, no pudieron quitarle del medio a Trump. Entonces ahora va a venir la segunda oleada que ya están preparando, porque hay panfletes que están entregando por millones en Estados Unidos. Obviamente el trabajo de esta élite liberal banquero financista es que la segunda oleada va a venir por parte de algún blanco Ku Klux Klan extremista racista que va a matar mujer musulmana o va a matar algún asiático o algún latino. Entonces vamos a tener la segunda oleada. Si la primera era negros, la segunda va a ser, pues se levantarán obviamente los asiáticos o musulmanes o latinos, porque obviamente si tú matas a un niño o una madre embarazada, supuestamente, entre comillas, por el odio a esa raza, pues solo podemos imaginar lo que va a pasar en Estados Unidos. Esto ya lo están preparando, es decir, la situación en Estados Unidos es desgarradora. Van a hacer todo posible para destruir el país y llevarlo a la quiebra y llevarlo a una guerra civil que es absolutamente inevitable. Y es lo que yo decía hace 2 años, ¿no?, de la guerra civil en Estados Unidos. La gente me dice, este es un loco. Yo creo que no hay nadie en su sano juicio que va a decir que yo soy loco. George Floyd era un criminal, sí lo era. George Floyd es un símbolo de la locura que estamos viviendo en este momento. O sea, a nadie le importaba este tipo, ni ahora, ni mañana, ni hoy, ni antes de ayer. Lo que pasa como imagen de esta ruptura sistémica que estamos viviendo es una imagen perfecta. El Biden es candidato, es un viejo senil, efectivamente, no es candidato de nada. Pasa que la élite liberal banquero financista lo tiene claro, saben que no pueden ganarle a Trump. Tienes que pensarlo contra el telón de fondo de lo que está pasando. 5 minutos de amor o de cariño o de placer, tienes una responsabilidad de la por vida. Niños cuestan mucho dinero. Y si pensáis que los niños son gratis, los vas a parir al niño y ya está, no. Es muy caro tener niños. Así que si lo vais a tener, asegúrense que podéis tenerlo en condiciones. Para que tener un niño que va a estar mendigando en la calle, no. Mi consejo personal. COVID no es pandemia, exacto. Muy bien, Europa está atascada. No es que está atascada, Europa, o sea, debería haber dicho, porque Europa unida salió gracias a las guerras napoleónicas y 2 guerras mundiales, a costa de millones de muertos. Entonces, en vez de decir con coronavirus, no vamos a cerrar las fronteras, vamos a mantenerlo abierto porque nos costó 200 años el proyecto que ahora está en marcha. No vamos a cerrar las fronteras y no vamos a intercambiar los millones de muertos en las 2 guerras mundiales más las guerras napoleónicas a cambio de unos cuantos muertos de coronavirus. No lo han hecho porque son burócratas, no les interesa un proyecto común. Y en este sentido, Europa como proyecto común no existe más. La revolución de color es una revolución de color, ¿sabes? Versión guerra híbrida 6.0. ¿Los chips en los ojos forman parte del 6º paradigma tecnológico? No, más bien 7º, el nivel transhumanístico y posthumanístico.
Sí, ya existe, lo explico en mi libro Transhumanismo, Transevolution, The Coming Age of Human Deconstruction, lo que en español se tituló de forma absolutamente estúpida y borrega El Club de los Inmortales. Y este libro lo explica. La élite alternativa se hará cargo de droga como lubricante. La droga es el lubricante de los liberales banqueros financistas, no de la élite alternativa que son industrialistas. Esto no quiere decir habrá narco en el futuro, siempre habrá narco. Siempre ha habido narco, siempre habrá narco. Es un gran negocio. Lo que pasa en este momento está en las manos de los que están perdiendo este enfrentamiento. Los liberales, banqueros financistas, parásitos, Wall Street, los que juegan con numeritos. Rothschild estaba en Bilderberg, yes, sí. Ahora apoya a Trump. ¿Qué impide? Vamos a ver. O sea, no es blanco o negro. Primero, el Rothschild no es una familia, sino tú tienes los Rothschild británicos y los Rothschild europeos. Son dos proyectos distintos. Los Rothschild británicos es el proyecto del Nuevo Jerusalén, son cabalistas. Los Rothschild europeos es el proyecto de Tierra y Sangre, el Vaticano, Donald Trump. La Internacional Negro es otro proyecto distinto. Hay pugna interna entre las élites sionistas. Judíos no son un monolito. De hecho, hay tres grupos de judíos. Uno son los hasidas, que están en Londres, otros talmudistas que están en Nueva York y los sionistas que están en Israel. Los tres se odian profundamente entre sí y quieren la muerte a los otros. Dale, un poquito más. ¿Qué más preguntas? Es fascinante lo que está pasando ahora en el mundo, absolutamente fascinante. Es difícil de creer que algo así podría haber pasado, pero pasó. Estamos comentando esto en mis libros hace muchos años, Bilderberg, hace 15 años, Imperio Invisible, y Donald Trump, que salió hace 3 años y medio, y Transevolution, es decir, el mundo del transhumanismo. La agenda verde seguirá. Agenda verde es la agenda de los liberales financistas. Una de las razones de por qué queremos conquistar la Luna, porque es cuestión de, o sea, el proyecto Tierra, Luna, Marte es proyecto de infraestructura, por encima de todo, pero, o sea, no hemos ido al espacio, no en el sentido conspiranoico, ¿no? Sino en el sentido de que si contamos los 2 o 3 personas que van al espacio todos los años, es decir, no hemos ido a ninguna parte. Entonces, si nosotros tenemos 7,8 mil millones de personas en el planeta Tierra, que los 2 astronautas si van a la Luna o empiezan de algún día en la próxima década a llegar a la Luna para empezar a plantar ahí los módulos para poder vivir, esto no cambia la dialéctica en planeta Tierra, la dicotomía, ¿no? Sigue lo mismo, por eso nosotros tenemos que mandar no 2 o 5 o 10 o 50 o 1000 o 10.000 o 100.000, sino millones, y esto obviamente no está al alcance del ser humano en este momento. Es decir, el espacio es el progreso. Es el progreso de la humanidad, es la visión, es nuestra realización de la capacidad, ¿no? De esta chispa divina de la razón que tenemos nosotros. Y bueno, lo pararon porque este progreso que básicamente mejora a la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza, es lo que nos podría haber hecho grandes. Y la élite lo paró justo después de que llegamos a la Luna en la época en los años 60, ¿no? ¿Crees que Escocia será independiente? Es muy probable que Escocia será independiente, muy probable, porque date cuenta que estamos hablando, o sea, países como Escocia no es solo un país pequeño, insignificante, sino si tú estás hablando de los órdenes secretos, de los rituales secretos, la masonería escocesa es una masonería poderosísima. ¿Sabes? Y a nivel de simbología, lo que significa es muy importante, a nivel esotérico, no a nivel político, a nivel esotérico. Por eso en ese sentido, cuando estamos hablando de, muchas veces hablan de la unión entre, a nivel de negocios, ¿no? De comercio de China y Europa, que los chinos son mucho más importantes, van a aplastar a Europa, la gente no entiende que o sea, la óptica conceptual del mundo se diseña a nivel de órdenes, que sean los jesuitas, que sean los templarios, que sean caballeros de Cruz de Malta, ¿no? Que sean los cabalistas, Binay Brith. Es en este nivel, o sea, la masonería escocesa, estos son la gente que diseñan el elemento esotérico a nivel conceptual del mundo, y es mucho poder que remonta muy, muy lejos en la historia.
descartarlo y hablar de la política exterior o política nacional es simplemente no entender cómo verdaderamente funcionan las cosas. ¿Es posible conflicto Rusia-China? Rusia y China son socios. ¿Sabes? Ahora mismo la cuestión es si va a ser posible o no unir China y Rusia en un proyecto euroasiático de la tercera horda de Genghis Khan. ¿Sabes algo sobre el cambio de guardia imperial en el palacio? No. Socios ahora sí, los chinos y los rusos son socios ahora. El problema es que Rusia no tiene ninguna visión conceptual del futuro, no puede ofrecer, y chinos tienen su visión del mundo, pero no es global, es solo para ellos. Entonces, la visión que tiene China como modelo del futuro no puede servir para otros países, solo puede servir para los chinos. Igual que los judíos no pueden diseñar un modelo planetario, solo puede ser un modelo para ellos. Y Trump no tiene ningún modelo porque lleva 3 años y medio intentando de ganar a los liberales. Así que en este momento, los únicos con un modelo económico del futuro, un modelo, ¿no?, conceptual, son los cabalistas, es decir, proyectos del Nuevo Jerusalén, Londres, y los chinos, los cabalistas y los taoístas. Llevan 3000 años, unos con su proyecto salomónico y otros con su proyecto taoísta. Y Joan Digital, ¿qué piensas? Sí, pienso que esta obviamente va a ser respaldado por el oro físico, va a ser lo que va a dividir el mundo en dos bloques. Uno, por un lado, la zona de influencia del dólar, y los chinos van a hacer justo lo que han hecho los americanos entre 44 y 71, porque necesitan una zona de influencia para el yuan digital respaldado por el oro. No tiene a corto plazo otra solución. Guerra civil en Inglaterra, no. Criptomoneda china-rusa, tampoco. Me rindo. ¿Para qué? Foro de San Paulo. Este foro no sirve para nada. ¿Piensas que los países latinoamericanos pueden llevar bien la quiebra? Por encima de todo, los países latinoamericanos necesitan diseñar un modelo del futuro. Después de la quiebra, los dos polos va a ser, por un lado, América Latina y por eso el mundo euroasiático. Bueno, el proyecto Rusia y China. Estados Unidos a corto plazo van a entrar en una guerra civil que va a durar suficiente tiempo para sacar a Estados Unidos fuera del juego de los próximos 2 o 3 años. Es el tiempo suficiente para ellos, primero, entrar y después también ser los primeros en salir hacia este nuevo sexto tecnoparadigma que yo estaba explicando en mi webinar y varias también otras conferencias y entrevistas. Entonces sí, habrá guerra civil y sí, en Estados Unidos y América Latina va a ser un polo. Si lo van a poder llevar bien o no, esto depende. O sea, por ejemplo, a principios de los años 2000, Brasil iba a convertirse en el polo principal en América Latina. De hecho, BRICS, esto era un gran proyecto de esta regionalización de la economía. Al final, la élite de Brasil no podía llevarlo a cabo, ahora ya no existe más, no como proyecto. De hecho, como se llama Brexit, era el segundo intento de regionalizar las economías. Ahora vamos a ver si América Latina, sobre todo esta dupla Colombia, Venezuela, yo no estoy hablando de Duque, yo estoy hablando de los dos países como concepto de un futuro próximo post-crisis. Yo sé que mucha gente está diciendo, este está loco, pero bueno, ya creo que he demostrado que del loco tengo bien poco. Vamos a hacer 2 preguntas más. ¿Crees que cierran tratado UK-Estados Unidos? Seguramente. ¿Crees en algún Dios? Sí. ¿El descenso de la población sea por eliminación, por crecimiento? Vamos a ver, el tema del descenso de la población también es muy fácil. Yo lo comenté varias veces que cuando murió la Unión Soviética, 25 millones de mis conciudadanos murieron, se suicidaron de drogas, de alcohol, de un sinfín de cosas. Lo mismo va a pasar en Estados Unidos, lo mismo va a pasar en Europa. El Pentágono ya tiene previsto 50 millones de muertos en Estados Unidos después de la crisis. La gente no tiene dinero. Los argentinos, conozco argentinos que me han comentado que en el corralito de 2001 la gente estaba en los bancos suicidándose en los bancos porque no podían sacar dinero. Los argentinos que me están viendo ahora mismo, esto seguramente lo sabéis muy bien. Lo mismo va a pasar ahora. La gente no está prevista de estos cambios, no lo tienen en cuenta, no piensan que todo esto va a pasar porque siguen creyendo que viven en el mundo que ya no existe más. Aquel mundo que murió 31 de diciembre de 2019 no va a volver nunca más. Vale, damos una pregunta más.
después de la guerra civil, ya esto lo expliqué. Sí, el oro y plata físico, no en papel, es muy buena inversión a corto plazo. El amiguismo del Papa con el presidente de Argentina, ¿qué te parece? Papa es argentino, sabes, nominalmente, es decir, damos cuenta que o sea, el Papa es Papa jesuita, Papa negro. ¿Qué significa eso? Que el proyecto de los jesuitas, el proyecto del Vaticano, es el proyecto de Internacional Negro, es la élite vieja aristocracia europea. Entonces, el Papa, el Francisco de Bergoglio tiene poco que ver con Argentina, por muy amigo que puede ser de Cristina Kirchner o del otro Fernández, que es al final lo mismo. ¿Cómo ves México? Lo veo muy bien, sobre todo que Andrés Manuel ya ha dicho que no va a obligar que la gente se vacune, que es muy importante. ¿Qué pasará con el Nuevo Babilón, que es Nueva York, financistas, banqueros, Nuevo Jerusalén, que es Londres, cabalistas, Rothschild, la reina de Inglaterra, Gran Europa, que es el proyecto de la vieja aristocracia europea, Tierra de Sangre, cuyo cara visible es Donald Trump. Rusia, pero el proyecto euroasiático y China Datun. Y por último, el sexto proyecto es el proyecto rojo Sofía Tarikati del Califato Rojo en Turquía. Bueno, con esto terminamos.